lugar quiero agradecer a la organización la invitación a este curso, en especial, además que son, en este caso, amigos. Tengo mucho material, poco tiempo, iré un poco rápido. Bueno, pues como está grabado, pues igual luego se puede ver online. Me han pedido que hablara de la situación actual de los filtros de vena cava. Entonces ha sido un poco más rápida que la evolución de la especie, pero recordando en 30 segundos, desde 1868 que Trousseau sugiere la interrupción quirúrgica de la vena cava, en el 93 Bottini hace la primera ligadura quirúrgica de la vena cava inferior, en 1967 tenemos el primer filtro de Movie-Nudin, implantado por venotomía, en el 73 Greenfield diseña el primer filtro implantado por venotomía, pero después ya en el 81 se empiezan a implantar de forma percutánea, y actual en el 2003 ya se empiezan a desarrollar todos los filtros recuperables, teniendo en la actualidad no solo los recuperables, sino otros tipos de filtros, como podemos tener los temporales fijados a catéter, los resorbibles o los bioconvertibles. En esta presentación no voy a hablar ni de los tipos de filtros que hay en el mercado, ni cómo se colocan, ni tampoco cómo es la retirada, que ya hablamos hace unos años. Definimos la situación actual como que los filtros permanentes han decaído en su uso y han dado pues más protagonismo a los filtros no permanentes, incluyendo en estos los recuperables, reabsorbibles y los bioconvertibles, con lo cual las potenciales indicaciones han aumentado muchísimo. Se han colocado muchos filtros, pero la retirada no ha sido al mismo nivel. Tenemos que saber por qué. El objetivo es conseguir que la retirada esté a nivel de la colocación de los filtros. En el 2010, el famoso comunicado de la FDA sobre seguridad y responsabilidad a la hora de colocar y manejo de filtros, bueno, pues hubo unos años que se ponían muchos filtros. En el 2010 parece que hubo una especie de parón por el concepto de la responsabilidad y se colocan menos o se están retirando más. Intentaremos hablar en esta charla de la responsabilidad, de considerar el fito todavía un cuerpo extraño, de las complicaciones y de consideraciones especiales. Y abajo os pondré una reseña de la referencia bibliográfica donde estamos. En general, en publicaciones americanas vemos que los criterios son muy variables a la hora de colocar los filtros. Ya, en principio, las diferentes sociedades médicas tienen diferentes indicaciones para los filtros, como iremos viendo luego en el esquema, ¿no? El uso del filtro cambia en Estados Unidos de estado a estado, de país a país, según el nivel socioeconómico. En los hospitales privados se pueden colocar más filtros, se colocan más filtros en días laborables que en fines de semana. No todos los hospitales tienen el programa 24/7, algunos son transferidos a otros hospitales, a veces se considera emergencia y otras veces no, según el fin de semana, y la presencia de comorbilidad aumenta la tasa de filtros. Esto es de esta referencia. En cuanto a filtros y mortalidad, las referencias bibliográficas que he encontrado ha sido que se disminuye la mortalidad en pacientes inestables con tromboembolismo, como viene en esta publicación. En algunos pacientes estables con tromboembolismo, algunos describen solo los mayores de 80 años, otros con enfermedad tromboembólica venosa con hemorragia mayor en los 3 primeros meses, pacientes inestables con tromboembolismo solo si son implantados en los 2 primeros días, y en filtro en pacientes con comorbilidad, infarto de miocardio, insuficiencia respiratoria aguda, shock, terapia trombolítica. Volviendo a nuestro esquema, ¿qué pasó con los filtros permanentes? Bueno, pues que se ha disminuido mucho su uso, pero se siguen utilizando. Cuando hay complicaciones hay que retirarlos. ¿Y cómo se retiran? Con material de los filtros recuperables. Dada la complejidad de la técnica en retirada de filtros permanentes, a veces se aconseja que estas intervenciones sean realizadas en centros con experiencia. Volvemos a las posibles indicaciones o potenciales indicaciones actualmente. Hay controversia, es decir, pero de modo general tenemos unas indicaciones estándar que son enfermedad tromboembólica venosa con contraindicación de anticoagulación, unas ampliadas o relativas, que son enfermedad tromboembólica venosa sin contraindicación de anticoagulación, y unas profilácticas, que veremos luego algunas. La Sociedad de Radiología Intervencionista Americana, pues en estos 3 grupos tendríamos las indicaciones absolutas que todos conocemos, todos manejamos, unas indicaciones relativas, bueno, que pasan desde la trombosis venosa iliocava al tromboembolismo masivo que está tratado con trombolisis, la trombolisis en la trombosis venosa iliocava, algunas de ellas. Y finalmente unas profilácticas que su uso es muy debatido, ¿vale? Sobre todo en pacientes hematológicos, en intervenciones quirúrgicas extrañas, cirugías bariátricas, como veremos luego. Un esquema con las distintas indicaciones que tienen las distintas sociedades. Bueno, pues tienes las de los médicos torácicos,
la Sociedad Americana de Intervencionismo, la American Heart y la British de Hematología y la Europea de Cardiología y Respiratoria. Veis que coinciden en las verdes que he señalado de arriba, más o menos todas son las mismas, pero que hay diferencias de unas sociedades a otras. La Sociedad de Intervencionismo Americano recomienda a veces el filtro profiláctico y algunas otras sociedades, por supuesto, no lo recomiendan. Nuestro famoso esquema, 4 consideraciones de la colocación. No vamos a explicar ahora cómo se colocan los filtros, pero hay algunos aspectos que me han parecido importantes. ¿Quién realiza la intervención? Está claro que, bueno, actualmente el radiólogo intervencionista. Pero bueno, hay algunos artículos que han hablado, bueno, pues que series colocadas por cirujanos y series colocadas por radiólogos intervencionistas. Nosotros tenemos o estamos familiarizados con las técnicas y materiales, hablamos o manejamos intervenciones en el contexto de la enfermedad tromboembólica venosa, manejamos las complicaciones, tenemos mejor calidad de imagen, trabajamos más barato que ellos y, por supuesto, sin presencia anestesista. Relativamente, en algunos casos sabemos que hay que requerir presencia anestesista. El cirujano o la implantación en quirófano, pues no hay formación en radioprotección, tienen peor calidad de imagen, mayor dosis, etcétera. También hay algunos artículos que han visto que en la colocación no hay diferencias significativas, pero sí en la retirada. Tenemos más éxito que la retirada quirúrgica, con menos tiempo de escopia, con menos complicaciones y más barato. Importante a la hora de colocar, bueno, pues 4 detalles, es decir, no vamos a hablar ahora aquí de la anatomía de la vena cava inferior, pero sí considerar algunas variantes anatómicas, saber que existen y, bueno, en cuanto al filtro, pues cuando encontramos una vena cava inferior doble, a veces izquierda, saber que la prevalencia es muy baja, pero que puede, bueno, ya sabéis que hay una vena izquierda infrarrenal que cruza a la derecha, pues saber que puede haber diferencia de tamaño entre las dos venas y a la hora de colocar el filtro, bueno, pues tenemos que considerar a veces colocar un doble filtro, porque hay veces que hay tromboembolismo a pesar de haber colocado un filtro, y tenemos que colocar o un segundo filtro o por colocar el filtro a nivel suprarrenal o embolizar con coil, se ha descrito también en la vena cava, que es de menor calibre. La izquierda, similar, es decir, no vamos a insistir, las prevalencias son bajas, pero hay que conocerlas. La megacava, bueno, pues estamos hablando de venas cavas mayores de 28 milímetros, pues algunos filtros como el Bernese, que es de carácter permanente, podrían cubrir esta indicación y a veces puede requerir un doble filtro ilíaco. La circumaórtica y la retroaórtica, la única consideración a la hora de colocar un filtro es que la vena de drenaje que va por detrás de la aorta suele estar un poquito más cerca de la vena ilíaca, pues tenerlo en cuenta a la hora de colocar, si colocamos filtros cónicos, el garfio, etc. Y esto igual. Otro estudio interesante, bueno, pues que la vena cava en los cortes axiales no siempre es redonda, sobre todo antes de la implantación del filtro, es decir, solo en un 3,3%, es decir, se han hecho estudios donde se ve que la morfología en cortes axiales es diferente, entonces eso, bueno, pues nos puede condicionar a la hora de poner el filtro o ver a veces que no se expande completamente, entonces puede tener su explicación en este estudio. Otro estudio también que me parece interesante es, bueno, pues los cambios que hay con la respiración en las dimensiones de la vena cava inferior. Entonces estos estudiaron los cambios con la inspiración y la expiración. ¿Y qué se ve en la inspiración? Bueno, pues que la longitud de la vena suprarrenal, vena cava inferior suprarrenal, disminuye, el diámetro se mantiene y a nivel de la vena cava inferior infrarrenal la longitud aumenta y el diámetro aumenta. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Bueno, pues posicionar las patas del filtro durante la aspiración y soltar el filtro durante la expiración. No siempre lo hacemos, pero bueno, puede ser interesante tenerlo en cuenta. Y también, por supuesto, la anatomía de la vena cava cambia con compresiones extrínsecas. Pues la aorta, la arteria ilíaca, osteofitos, masas abdominales, embarazo, todo eso puede hacer que nos condicione a la hora de colocar el filtro. Que sepáis que hay unos cambios a veces posteriores por el filtro, la estenosis que se produce a nivel de donde ha estado anclado, que suele ser más en la zona media inferior, y que hay otros aspectos también a tener en cuenta en la colocación del filtro, es decir, siempre hay que valorar radiación, coste y dificultad técnica. En realidad son procedimientos bastante seguros, con bajas dosis de radiación. El tiempo de fluoroscopia estimado solo para la colocación del filtro suele estar en 2-8 minutos y que las mejoras técnicas lo que tienen que hacer es disminuir las dosis de radiación y coste y efectividad. Que sepáis que hay descritas técnicas de colocar el filtro con control ecográfico, la describen como sencilla, yo no tengo experiencia, pero luego veremos también algún caso que sea complicado. Y
Un artículo me parecía interesante, bueno, en pacientes con insuficiencia renal, que no pueden introducirse contraste, bueno, pues incluso con técnicas holográficas, yo creo que esto era un campo quirúrgico, pero me pareció interesante, bueno, pues nombrar o poner esta diapositiva de cómo colocan un filtro por técnicas 3D con realidad virtual. Volvemos al esquema. ¿Por qué se retiran pocos filtros? Bueno, pues dentro de los distintos artículos que he encontrado, en azul están sombreadas pues, las que hacen referencia a cada uno de ellos, pero en principio pues, podemos ver que las causas de no retirar tantos filtros pueden ser porque hay indicación clínica de filtro permanente, en casos de muerte del paciente, residente, edad avanzada, mal seguimiento de los pacientes, que a veces no se ofrecía ni al paciente ni era ofrecida por el médico, la existencia de comorbilidad. En hospitales no universitarios, sobre todo en Estados Unidos, se retiran menos filtros, cuando hay que hacer el pago de la intervención, pacientes no urbanos, rechazo de pacientes a más intervenciones, cuando a veces se ingresa en servicios no quirúrgicos o cuando ha tenido un intento de retirada fallido. Entonces vemos los distintos artículos con, con las distintas indicaciones que tienen, ¿vale? Volviendo al esquema, el objetivo es retirar el máximo número de filtros, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aumentarlo? Pues con un protocolo de seguimiento, es decir, una base de datos amplia que sea multidisciplinar. Por ejemplo, se propone pues, retirar el filtro en el mismo ingreso del paciente que se ha colocado, sobre todo en los filtros profilácticos prequirúrgicos. Un registro de filtros, como el que se hizo también aquí en Servei. El coordinador ha de ser, yo creo que el que maneja el filtro, ha de ser un endovascular. Creación de un centro endovascular, donde se recomiende siempre retirar el filtro entre los 30 a 60 días y decir que no es necesario retirar anticoagulación. Y luego una educación tanto al personal médico y sanitario como al paciente y la familia. Hay encuestas que hay por ahí que incluso hasta un 12% no creen que sea peligroso tener el filtro, solo un 23% piensan que puede retirarse y que a veces en algunas series solo el 21% tienen seguimiento clínico. ¿Qué hay que considerar antes de retirar un filtro? Cuanto más tiempo de permanencia, más riesgo de complicaciones. Algunos estudios basan que con las radiografías AP y oblicuas puede ser suficiente, yo creo que no, que la anticoagulación previa no aumenta el riesgo de complicaciones, que a veces cuando pensamos que un elemento contacta con la pared de la cava, con órganos y tal, podemos pensar que la retirada es más difícil, pero no siempre va a ser así, y que filtros con más de 7 meses de implantación pueden beneficiarse de sus retiradas si se envían a centros de referencia. El escáner o la tomografía computarizada es importante porque a veces pues, cuando llevan ya más de 45 días, los grados de angulación, el grado de perforación, bueno, pues nos puede indicar si vamos a tener una retirada o no complicada, pero os digo que no es el factor determinante. Se han descrito retiradas de filtros con más de 20 años, es decir, tampoco es hacer aquí si estamos haciendo récords, pero lo importante es quitarlos en pacientes sintomáticos que requieran, sobre todo en estos casos, porque es una de las, para mí, yo lo recordábamos ayer, una de las maniobras más agresivas que estamos haciendo, entonces podemos tener riesgos. Técnicas de retirada. No voy a hablar de técnicas de retirada, pero a mí me ha parecido interesante clasificarlas en 3 grupos: estándar, avanzada y extrema, ¿vale? La estándar la podemos realizar en todas las unidades de radiología intervencionista y son, bueno, pues las que seguimos las instrucciones del fabricante, es decir, el set que puede tener de retirada, y cuando añadimos un pequeño material, pues un catéter pigtail, una doble curva, unos lazos vasculares, pero siempre lo van a desde un abordaje, una técnica simple. La avanzada, también podemos realizar en las unidades de radiología intervencionista convencionales, ya requieren un doble abordaje. Estamos utilizando cálvires mayores, hasta 16-20 French, estamos utilizando catéteres balón, dobles lazos, dobles guías, tenemos que hacer trombolisis previa, y cada uno de los autores describe sus técnicas que, bueno, pues son muy interesantes, ¿no? Pero finalmente la extrema. Yo esa recomiendo que se hagan en unidades con experiencia y con apoyo de posibles complicaciones graves, un apoyo de cirugía directo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando forceps de endoscopia o de broncoscopia, estamos utilizando el láser, estamos utilizando material de extracción de marcapasos, y cómo utilizan estos autores. Entonces, en estas 2 técnicas, sobre todo en la avanzada y en la extrema, hay que valorar siempre el beneficio-riesgo porque tienen más tasa de complicaciones, más radiaciones y son más caras.
Como técnicas especiales de retirada, dos que he encontrado en la literatura. Unos que retiraron un filtro transhepático, bueno, pues como anécdota, es decir, solo pudieron utilizar la técnica estándar porque fueron a través de una suprahepática, y que existe un método de retirada de asistencia por robot, el Magellan Robotic System. Bueno, pues yo creo que algún día igual la retiran los robots y no la retiramos nosotros, ¿vale? Volvemos al esquema nuestro y hablamos un poquito de las complicaciones de un modo rápido, ¿eh? Los filtros no están exentos de complicaciones. Cada vez tenemos menos complicaciones porque los diseños son más avanzados. Yo creo que muchas complicaciones o no se publican o son asintomáticas, y que todavía nos queda de sufrir algunas complicaciones más porque ha habido muchos años de filtros que no se han retirado, entonces tendremos que tener todavía las complicaciones si las publican, ¿eh? Pueden estar en tres momentos: en la implantación, posimplantación y retirada. En la implantación, el acceso vascular, las clásicas. En cuanto al filtro, la angulación es la más importante. Cuando tenemos filtros angulados más de 15 grados puede ser indicativo que ese filtro no va a filtrar bien, disminuye su poder de filtrado, ¿eh? Los filtros cónicos, pues a veces luego puede dificultar el coger el garfio para la retirada, ¿eh? Para lo cual, para eliminar o disminuir angulación, podemos ayudarnos pues o de guías rígidas o introductores curvos, ¿eh? La migración, como hemos visto antes, en venas cavas de mayor calidad de 28, ¿eh? Y la apertura incompleta, a veces por defecto de filtro del operador o por trombosis de la vena cava inferior. La localización o la implantación en el lugar incorrecto, pues es más frecuente en cirujanos. ¿Por qué? Pues no es que sean peores, es que ven menos, porque no tienen la calidad de imagen que tenemos nosotros ni la experiencia, ¿eh? Entonces, simplemente por eso se ha descrito en varios. Y luego también en algunos casos de una vena ovárica derecha, porque hay casos que hay agenesia de la vena cava inferior. Su tasa es muy baja, pero saber que puede implantarse en lugar incorrecto por ello. Otro caso, pues de publicación que se coloca por ecografía y tiene su complicación. Bueno, pues simplemente saber que existe, ¿eh? La orientación, pues si lo colocamos invertido, pues es un filtro que es como un colador al revés, pues eso pues filtra peor y luego se dificulta la retirada. En la posimplantación tenemos el problema de la migración. Se ha publicado migración, pues ya, o para arriba o para abajo, tratamiento endovascular o cirugía. Hay que saber que los filtros de vena cava superior, los publicados, tienen mayor probabilidad de migración cardíaca, ¿eh? Migración. Dentro de la migración definimos la perforación cuando algún material del filtro está más de 3 milímetros en la pared de la vena cava inferior. Puede ser inmediata a largo plazo, los mecanismos suelen ser por respiración o latido aórtico, y que los ganchos favorecen el anclaje pero aumenta la perforación, ¿vale? Se han descrito perforaciones, pues todos lo habéis leído, en duodeno, aorta, pelvis, hasta cuerpos vertebrales, etcétera. Tratamiento conservador, endovascular o quirúrgico. Entonces, se precisa siempre un seguimiento por imagen, ¿eh? La rotura puede ser rotura sin más o rotura con fragmentación con embolización de fragmentos de filtro. Suele ser a largo plazo y en caso de diagnosticarla exige retirada, ¿eh? Un caso curioso, pues un paciente que expectoró un fragmento de filtro 8 años después de haber sido infectado. Entonces, bueno, me parecía curioso, ¿eh? Trombosis ya puede ser de la vena cava inferior, descrita del 2 a 30%, ¿eh? Puede ser aguda o crónica, que es lo más frecuente, suele ser asintomática, riesgo de tromboembolismo, y valorar siempre los tratamientos de menor a mayor agresividad. La trombosis venosa profunda, también descrita hasta el 43%, y complicaciones de la retirada descritas: la fístula arteriovenosa por la proximidad de la arteria renal derecha a donde suele estar colocado el filtro. A veces los filtros muy angulados pueden contactar y podemos tener fístulas. Entonces, bueno, se han tratado, bueno, pues con algunos con tratamiento endovascular, con stents, con plug o a veces con cirugía. La rotura, se puede romper el filtro, entonces requiere pues tratamiento o con forceps de endoscopia durante la retirada, ¿eh? O se puede romper la vena cava inferior. Entonces hay un artículo que describe dos casos que simplemente con taponamiento con balón se solucionó. Bueno, pues suerte. La trombosis también en la retirada, es decir, sabéis que al retirar el filtro se produce una cierta estenosis y esa estenosis se mantiene en el tiempo, por eso se recomienda no tener mucho tiempo si tenemos dificultades, sino soltar y volver a coger el filtro para evitar que esa estenosis provoque una trombosis, ¿eh? Entonces el tratamiento suele ser farmacológico endovascular, ¿eh? Es descrito también en pacientes con algunas alteraciones como la hiperhomocistinemia, ¿eh?
y la salida de material es simplemente la permanencia de distintos fragmentos o componentes del filtro o de la retirada de lazos y tal que no han podido sacarse. Entonces, en estos casos pues se requiere la retirada quirúrgica. Y finalmente, unas consideraciones especiales dentro de nuestro esquema en el estado actual de los filtros. Los filtros en vena cava superior, pues sepáis que se utiliza muy poco, pero que sobre todo que hay más incidencia de malposición, angulación y perforación. Un estudio con 13 pacientes, bueno, pues describen buenos resultados. Yo no tengo experiencia en colocar filtros en vena cava superior. En cuanto al filtro del cáncer, no vamos a decir que son dos enfermedades asociadas, lo que es la enfermedad tromboembólica y el cáncer, pero cuando un paciente oncológico precisa un filtro de vena cava inferior suele indicar severidad y mal pronóstico. Entonces, bueno, pues ya vemos que es una tasa de comorbilidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, en general no hay una evidencia de uso rutinario de filtros en pacientes neoplásicos, ¿no? En cuanto al filtro en edad pediátrica, bueno, pues hay un artículo que habla de 618 filtros implantados en 212, se colocan en hospitales de adultos y la mayoría se colocan por tromboembolismo. En cuanto a la cirugía bariátrica, bueno, pues no está claro el beneficio-riesgo como indicación profiláctica previo a la cirugía. Se han descrito, según estos artículos, peor pronóstico, mayor tasa de trombosis, mayor estancia hospitalaria, más precio, y en algunos casos puede estar indicado, pero no está claro. En la cirugía de cadera no está claro tampoco el beneficio como uso profiláctico sin más, y que no hay ningún estudio por ahora que tenga respuesta clara si el filtro profiláctico previene el riesgo de tromboembolismo en pacientes traumatológicos. Han disminuido las tasas de implantación como profilaxis en pacientes traumatológicos. En los pacientes neuroquirúrgicos, bueno, pues se ha descrito que estos filtros suelen ser más con carácter permanente por la evolución del tipo de paciente. Y 4 palabras finalmente del filtro del embarazo. Bueno, pues que algunos autores describen la utilización de filtros en la placenta previa asociada a trombosis venosa, ojo, con la migración del filtro en el expulsivo. La describen en casos otros de trombosis venosa aguda con necesidad de retirar la anticoagulación. Previo al parto hay un caso con bueno, hay 16 publicaciones y 43 casos. Pero lo más importante es riesgo-beneficio individualizado en cada paciente. En estos casos, bueno, pues sabemos que el riesgo en el embarazo de trombosis es mayor por todas estas causas y ha habido un estudio que han utilizado el filtro de estos tipo temporal con el Newhouse Project con una masa de teflón con unos resultados que parece que no tuvieron complicaciones por el filtro. Como ideas finales. En pacientes bien seleccionados con un adecuado seguimiento, el filtro previene el tromboembolismo pulmonar potencialmente fatal, con baja tasa de complicaciones. El radiólogo intervencionista es el que debe liderar el manejo de los filtros, tanto la colocación, seguimiento y retirada. Los beneficios de colocación del filtro deben ser valorarse con los discos en cada paciente. Y recordar una vez más que las técnicas de retirada siguen siendo de las intervenciones más agresivas que hacemos y que hay que tener en cuenta pues, cuando pasamos de la fase avanzada, pues contar con compañeros que puedan tener más experiencia o apoyo de cirugía para poder retirarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Medrano. Si tenemos alguna pregunta, vamos un poquito mal de tiempo, pero si hay alguna pregunta del público. Era para ti, Juanjo. En la puesta en marcha del PER, quería saber primero con qué resistencias te has encontrado y luego también qué especialistas están en el grupo. Pues mira, las resistencias, sobre todo, es ganar la credibilidad en el caso, porque si los dividimos en dos, ¿no? En el que es masivo, ¿no? El masivo, el que tiene inestabilidad o el riesgo alto, es un paciente que casi siempre va a estar a cargo o de la UCI o bien de unidades de anestesia o bien de unidades de reanimación. Por lo general no te vas a encontrar con una resistencia de entrada si le ofreces a ellos una alternativa, es decir, es convencerlos a ellos de que tú puedes dar una respuesta rápida a ese tipo de pacientes. ¿Y cómo los convences? Pues
primero, obviamente, informando que tenéis la posibilidad de hacer esto en vuestro centro, ¿no? Pero, y luego, pidiéndoles que aunque ellos, en algún tipo de paciente que le pongan fibrinolisis sistémica, que no esté yendo bien, tú ofrecerle adicionalmente la posibilidad de hacer una trombectomía, que pueda ayudar a este tipo de pacientes. Pero, desde luego, yo creo que es más que resistencia, es insistencia de nuestra parte, en el caso del masivo, con la gente de la UCI, sobre todo con la gente de la UCI, y repetir, mira, podemos hacer esto, los resultados son similares o muy parecidos a los de hacer una fibrinolisis sistémica, y te vas a ahorrar el problema del sangrado, sobre todo el sangrado intracraneal, que es muy frecuente. Y luego, en los TEP intermedio alto, yo creo que los aliados tienen que ser dos, los internistas y los neumólogos. Esos dos son con los que tienes que un poco negociar y venderles la posibilidad de que pacientes que están evolucionando mal, desde el punto de vista de la función ventricular, que se han estancado en la planta, ofrecerle esto como una salida en ese tipo de pacientes. Más de lo mismo, yo creo que es repetir, darles una sesión, pero repetir que existe esta posibilidad. Yo no lo siento como una resistencia, la verdad, pero sí como un proceso de que hay que insistir durante unos cuantos meses hasta que logres que te manden el primer paciente. Cuando te manden el primer, y hacerlos a ellos partícipe de esto, ¿no? de elaborar un protocolo en el hospital, de que ellos sean los protagonistas de esto. O sea, que no sea una cosa aislada de radiología intervencionista, porque no puede serlo, sino una cosa de un grupo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo funciona? O sea, pues mira, en el caso del TEP masivo, nos llama, el paciente entra por urgencias y directamente es un paciente que llaman a la UCI, y la UCI es la que se pone en contacto con nosotros, y nosotros le vamos pues dentro de un margen de media hora a una hora, depende la situación, pero es inmediato, ¿no? La respuesta en ese caso es inmediato. En el caso del TEP submasivo, que es un paciente que no está inestable hemodinámicamente, pero tiene una sobrecarga ventricular significativa, es un paciente que lo podemos diferir y lo hacemos al día siguiente. Incluso podemos hasta retrasarlo 48 horas si es un fin de semana. Entonces, ese paciente ingresa a cargo de neumo, en nuestro centro es un paciente que ingresa a cargo de neumo. Nosotros, una vez que ingresa ese paciente, en el momento que ingresa, aunque sea un domingo o un sábado por la noche, o lo que sea, nos llama a nosotros al neumólogo, nos cuenta el caso, nosotros decimos que este paciente es candidato a hacerse la trombectomía. En ese momento nosotros contactamos con el anestesista que esté de urgencia la mañana siguiente, por ejemplo, y informamos que tenemos que hacer un paciente de estas características, porque estos pacientes, los que vienen de UCI, pues ya vienen con la monitorización del intensivista, pero los que están en planta requieren una monitorización de parte de anestesia. O sea, no son pacientes que los puedas hacer, o sea, no en ningún momento hagáis esto sin un soporte de un médico especialista en cuidados críticos o un anestesista, porque las complicaciones pueden ser, o sea, el tema de las arritmias y demás. Pactamos con el anestesista y lo hacemos en la mañana siguiente. Vale, gracias, y aprovecho para felicitaros por las charlas. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta rápida. ¿Cuántos pacientes, en tu experiencia, lo que decías de extremo, de retiradas extremas, en un centro de referencia, o sea, un centro con cualidades para retirar eso, haces al año? O sea, que requieran una retirada extrema. Sí. Yo no me considero un centro de referencia extrema, es decir, Sí. yo utilizo las dos, la normal y la avanzada, pero cuando ya tienes que utilizar, por ejemplo, el láser no he utilizado nunca, el Force sí que hemos utilizado alguna vez, entonces podían ser 2, 3 pacientes. Por año. Un paciente, si le intenta retirar el filtro, hace primero una retirada estándar. Depende qué día lo tengas citado, cuántos intervencionistas tengas en sala para poder hacer una avanzada, podrías hacerlo. Pero lo normal, pues a veces lo dejas para un segundo intento, hay veces que hay que pedir material específico, Vale. que igual tienes que reconsiderar y hacer una prueba de imagen más,
Entonces lo dejas para un segundo tiempo, con un segundo abordaje, con presencia de anestesista en sala, y vas a la avanzada. Y cuando ya no puedes con eso, siempre planteas filtro permanente o vamos a la extrema. Y los extremos realmente son pocos, porque las tasas de retirada, si tienes un buen seguimiento de los 30, 60 días, cada vez tienes que recurrir menos, pero se recurre. Vale. ¿Vale? Muchas gracias. Pues muchas gracias.